Dios me les bendiga a todos ustedes. Una vez más, como siempre, su servidor Elías Rodríguez, del Ministerio Fundamento Bíblico 77. Hoy vamos a estar tratando un tema escatológico que yo creo que es el más necesario de tratar por todo lo que se avecina, por todo lo que estamos viviendo, y no confiarnos. No confiarnos porque muchos piensan que ya pasó la pandemia del COVID-19 y ya, otra vez están relajados, están otra vez en sus quehaceres, en su rutina diaria. Pero esto apenas es el comienzo del fin. Estamos en el final de los tiempos y se aproximan cosas terribles para la humanidad. Por eso yo insisto en que siempre debemos de tener en cuenta las palabras de los apóstoles y de nuestro Señor Jesucristo, los cuales nos advirtieron con mucha sinceridad acerca de lo que venía en el futuro. Vamos a estar viendo hoy vamos a tener una serie de preguntas y respuestas. No lo quiero hacer en forma de predicación, porque de verdad este tema es tan interesante, tan fundamental, que ustedes no deberían despegarse de la sintonía. Por eso quiero dividir esta enseñanza en 3 partes de 20 minutos cada una, para que usted pueda ahondar en lo que voy a decir, para que no se quede allí en los primeros 15 minutos y por pereza diga, no, es que tengo otra cosa que hacer, y quite la predicación, sino que en un momento se vea los primeros 20 minutos, primera parte, en otro momento la segunda parte, que también va a ser de 20 minutos, y Dios mediante la tercera parte voy a estar ocupando unos 20-30 minutos, pero que no deja de ser interesante. Es más, las voy a unir, las 3 partes, para que quede solo en un video y usted pueda descargarla y pueda convertirla a MP3 y verla y escucharla en cualquier lugar en donde se encuentre. Vamos a mirar las preguntas que me han venido haciendo en estos días. Dice, ¿cuándo será el arrebatamiento de la iglesia? ¿En qué momento específico? ¿Cuándo será la primera resurrección? ¿Es la gran tribulación el final de todo? Mire qué preguntas tan interesantes, preguntas que van surgiendo a medida que uno va creciendo en el Evangelio y va haciéndole preguntas al texto bíblico. Entonces eso es interesante. Mire, ¿quiénes estarán en el milenio? ¿A quiénes incitará el Satán para que se levanten en contra de Cristo? Eso es al final del milenio. ¿Y para qué regresará Cristo? Porque si escuchamos a toda hora, Cristo viene, Cristo viene. ¿Pero para qué? ¿Para que haga una señal en el cielo? ¿Para que todos se hagan selfies y se tomen fotos con él? No, hoy vamos a conocer para qué viene Cristo a la tierra por segunda vez, y vamos a estar ahondando en estos textos bíblicos. Entonces, en los primeros 20 minutos, quiero tratar para el arrebatamiento existen tres posturas. Algunos dicen que será antes de la gran tribulación. Otros dicen que será en medio de la gran tribulación. Y otros, como yo, piensan que será después de la gran tribulación. Entonces vamos a estar tocando en la primera parte al grupo que piensa que esto va a ser antes de la gran tribulación. Vamos a estar viendo en qué se basan ellos, en qué versos bíblicos sustentan su enseñanza, para que podamos tener conocimiento de todo lo que se piensa. Entonces, como dije en otro video, lo repito nuevamente, usted si escucha a alguno decir que Cristo viene antes de la gran tribulación, respete su concepto. Si otro que diga que viene en medio, respételo. Y si alguno dice que viene después de la gran tribulación, créale también, porque en ese caso estoy yo incluido, y no me trata a mí de hereje, no me trate de falsante, porque yo estoy sustentando lo que digo en base a las Escrituras. Entonces vamos a tocar el primer punto, porque si no tenemos un conocimiento de esto, de lo que vamos a tratar en esta hora, y como yo no soy presentador de tele ni nada, ni mucho menos, yo lo que soy es un predicador ambulante,
Yo no me preocupo mucho por cómo salgo en el video, si salgo con una cara feliz, si salgo con menos caras, no me interesa. Me interesa es que usted sustente lo que va a pensar o lo que va a adquirir aquí este conocimiento en base a las Escrituras. Entonces, porque muchos van a ser engañados. Por eso fue que mi Señor les advirtió a sus apóstoles que estuvieran pendientes, que no se dejaran engañar. Porque muchos de nosotros pensamos que este es un tema por allá lejos, que está a distancia y que no vamos a estar incluidos en medio de estas cosas. Pero vemos que nos está tocando y por eso la inquietud mía para que usted aprenda al respecto. Vamos a tocar primero los que piensan que viene antes de la gran tribulación. Pero antes vamos a Marcos. Vámonos a Marcos capítulo 13 del versículo 32. Del 32 al 37. Vamos a leerlo en la versión pesita. Busque Biblia, papel y lápiz para que se llene de conocimiento y deje de andar por ahí preguntándole a uno y a otro porque se va a confundir. Entonces mira aquí. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Ojo con esto. Si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Por eso yo siempre les dije en el otro video que a usted no debe interesarle cuándo será la hora, cuándo será el momento, sino que esté preparado en santidad, en rectitud, para que no sea sorprendido por el segundo regreso de mi Señor Jesucristo. Y es que hablo de un segundo regreso porque vamos a ver a través de la enseñanza que algunos tienen hasta 3 regresos, siendo que la Biblia habla de un segundo regreso. Algunos tienen varias resurrecciones, siendo que la Biblia habla de 2 resurrecciones, como son la resurrección de los justos y la resurrección de los impíos para el juicio en el gran trono blanco. Entonces, como vemos aquí, los romanos dividían las vigilias de la noche en 3 partes, de 6 a 10 de la noche, de 10 a 2 de la mañana y de 2 de la mañana a 6 de la mañana. Los judíos hacían eso. Los romanos y los griegos la dividían en 4 partes, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. 4 partes tenían los romanos y los griegos y los judíos en 3. Entonces, ya teniendo este conocimiento, que para el Señor dice que 1000 años es como una de las vigilias de la noche, entonces ya aquí el Señor da unos indicios y dice, no se preocupen, que si no vengo en el 2000, puedo venir a finales del 2000 y todavía estoy a tiempo de llegar. ¿Por qué? Porque muchos dicen, no, es que ya como el Señor dijo que 1000 días, 1000 años son como un día, y una vigilia de la noche son 1000 años, entonces ya van 2000 años, ya son 2 vigilias o 2 días. Entonces el Señor como que se equivocó y ya no viene. Pero aquí les dejo claro que para un judío el día comienza a las 6 de la tarde del día anterior hasta las 6 de la tarde del día siguiente, y si apenas ocupan una parte de ese día, ya para ellos es un día completo. Así que no se preocupe, porque no es como nosotros que decimos un día entero son 24 horas. Para ellos, aunque sea una sola hora del día, lo contabilizan como un día completo. Entonces, esos que piensan que el Señor viene antes de la gran tribulación, sustentan su pensamiento en Apocalipsis 3:10. Vamos a leerlo
Apocalipsis 3:10. Vamos a leerlo aquí de rapidez. 3:10. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Dice aquí, porque ellos dicen, dice aquí, yo te guardaré de la hora, no dice en la hora, sino de la hora. Entonces, como ellos ven esas dos frases ahí, esas dos letras, esas dos palabras, dice de la hora, y no dice en la hora, ellos dicen que el Señor va a levantar a su iglesia, se la va a llevar para el cielo, y cuando estén en el cielo van a estar realizando las bodas del Cordero, el bima o el tribunal de Cristo. Mientras ellos están allá gozándose, los demás están acá en la tierra sufriendo la ira de Dios a través de la gran tribulación. Ellos piensan así porque, por ejemplo, en primera de Tesalonicenses 5:9, léalo. Primera de Tesalonicenses 5:9, a este versículo también lo usan ellos para sustentar su tesis, su idea. Dice aquí: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos dicen que como el Señor no los puso para ira, y la gran tribulación es la ira de Dios que viene sobre la tierra, ellos van a ser levantados y van a estar en el cielo, y el juicio de Dios no los va a tocar. También dicen que como cuando se habla que en el mundo tendríamos aflicciones, no se puede comparar con la gran tribulación. Lógico, la gran tribulación va a ser algo especial, algo muy terrorífico, pero ellos dicen que no se va a comparar con nada, y que lo que sufrieron los apóstoles al principio del comienzo de la iglesia, cuando los primeros discípulos de Jesús eran echados vivos a los leones, a las fieras, para que los destrozaran, eran quemados vivos. Nerón, dicen los historiadores, que Nerón tomaba a los cristianos y los prendía y los usaba como antorchas para iluminar el jardín de donde él reposaba. Entonces, si para él eso es una aflicción normal, entonces yo no sé cuál es la diferencia que hay entre que le caiga un meteorito, el mar se desborde, o un tsunami y uno perezca ahogado, a que un león, una fiera, destroce a uno vivo. Yo no sé cuál de las dos será más tormentosa, cuál muerte, pero para ellos eso es una aflicción normal. Entonces vemos que ellos sustentan su idea en base a eso. Dicen que no se puede comparar ningún problema que tengamos con lo que va a venir en la gran tribulación, pero que cuando ya eso ocurra, vamos a ser tomados, vamos a ser llevados al cielo, y los que se queden en la tierra van a sufrir la ira de Dios. Pero en medio de todos esos argumentos, ahí se presenta un problema. Este pensamiento no concuerda con la primera resurrección, y si no concuerda, nos indica, es un indicio de que hay un problema y hay que resolverlo. Porque estas dos cosas, la venida de Cristo y la primera resurrección, están profundamente ligadas, y si nosotros pensamos que la podemos dividir, estamos incurriendo en un error doctrinal y vamos a quebrantar la Escritura. Y todos sabemos que dice el mismo Señor Jesucristo, la palabra de Dios no puede ser quebrantada. Entonces, el primer problema que tenemos para los que sustentan esta idea es que no concuerda con la primera resurrección. Entonces, ¿por qué? Porque si ellos dicen que cuando el Señor venga, y además de eso, dicen que el Señor divide la segunda venida de Cristo, la dividen en dos fases. Dice que una secretamente, en lo que ellos denominan un rapto secreto o un arrebatamiento oculto, que es nada más para los cristianos. Dicen que cuando algún cristiano vaya pilotando un avión, es llevado al cielo, y los que van en el avión, si no son cristianos, se van a estrellar, se van a matar. Dicen que un conductor irá llevando a unos niños en el bus, y como es cristiano, en el momento de ser arrebatado, cuando él sea arrebatado, los niños se accidentan y se van a quemar, y entonces la tierra caerá un caos total, porque los cristianos que ocupen cargos de donde la vida de otros depende de ellos, van a sufrir muerte,
Y hay películas como Dejados Atrás, Apocalipsis, donde están en el colegio y se desaparecen, la ropa la dejan allí tirada. Entonces dicen también que cuando, porque el versículo dice, más adelante lo vamos a estar viendo, que cuando el Señor venga, los muertos en Cristo resucitarán y juntamente con aquellos que estemos vivos, que vamos a ser transformados, lo vamos a recibir en el aire. Entonces ellos dicen que eso va a ocurrir en ese momento, antes de la gran tribulación, y que los cristianos que por llevar una vida descuidada, dicen ellos que por andar en pecado, se van a quedar, la Biblia va a ser borrada y que andarán de mar en mar buscando quienes predique y llegarán a los barrios diciendo, ¿dónde están los evangélicos que vengan que me predique? ¿Dónde están los aleluyas que me prediquen porque me voy a perder? Pero yo no he encontrado eso por ninguna parte. Yo no encuentro cómo sustentar esta idea porque yo en un tiempo también la creí. Yo en un tiempo pensaba que eso iba a ser así, que además la Biblia iba a ser borrada y que no íbamos a tener cómo convertirnos a Cristo. Y además, como el Espíritu Santo va a ser levantado también, se va a ir de la tierra, por eso es que los que se salven, dirán ellos, tienen que dejarse cortar la cabeza para poderse salvar. Entonces, no entiendo, la verdad es que no entiendo, porque entonces tendrían que haber 3 resurrecciones. Porque si los que están muertos, los que murieron en Cristo, son levantados, son despertados de ese sueño eterno que tenían, de ese dormir, como dice el Señor, quiere decir que si en ese momento son levantados esos muertos en Cristo, y los que están vivos van a ser transformados y se van con el Señor, tendrían que haber 3 resurrecciones y la Biblia habla nada más de 2. Entonces ahí hay un problema, porque si yo creo esta enseñanza, yo la creo, entonces si los muertos en Cristo resucitan en ese momento, quiere decir que ellos se van con el Señor, se van los que están vivos, que son transformados, y entonces los que mueran en Cristo en medio de la gran tribulación tendrían que resucitar después del milenio, o resucitar después de la gran tribulación, que dicen ellos que es cuando Cristo viene visible para tomar el reinado milenial e imponer su reinado en la tierra. Entonces, como la Biblia a mí me habla de 2, por eso no creo en este venir secreto, en esta parusia secreta de mi Señor, porque no tiene base bíblica. Porque dice que así como el relámpago se muestra del oriente al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre en las nubes con sus ángeles, y todos aquellos que estaban muertos en Cristo, que murieron en Cristo Jesús, junto con los que están vivos, que son transformados, iremos al aire a recibir al Señor. Eso es lo que dice la palabra, pero aquí les di una parte. ¿Por qué no creo? ¿Por qué no tengo sustento bíblico, base bíblica para esta tesis de una venida secreta o el rapto de la iglesia en una forma secreta para irnos con el Señor? No tiene sustento bíblico y por ende vamos a estar viendo las otras 2 partes, porque en esta primera parte ya tocamos la tesis de los que creen que el Señor vendrá antes de la gran tribulación y que los que se queden van a sufrir muerte, porque van a ser cortadas sus cabezas para poderse ir con el Señor. Vamos a entrar ahora en la segunda parte. Espero que me sigan. No se enojen si usted es lo que cree que es antes de la gran tribulación. Espérese las otras 2 partes y compare. Y luego que haga una comparación entre las 3 partes, usted mismo tome su idea. No la tome en base a otro, sino en base a lo que dice la Escritura. Entonces, vámonos a la segunda parte de este video, que va a ser de gran bendición para todos. Bueno, ya vimos la primera parte, que estuvimos tratando el tema de los que piensan que el arrebatamiento, el rapto de la iglesia será antes de la gran tribulación. Vimos también cómo en algunos aspectos no concuerdan las citas bíblicas, los eventos escatológicos no concuerdan, y por ende se hace necesario
ir examinando todo a través de las Escrituras. En estos 20 minutos vamos a tocar el tema de los que piensan que el Señor viene en medio de la gran tribulación. Para eso vamos a ir a Mateo capítulo 24, versículos 12 en adelante. Ellos aquí demuestran o tratan de demostrar de que esto se dará en medio de la gran tribulación por estos versículos. Vamos a ver. Mateo 24, 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vamos a ponerlo en la versión pesita para que todos tengamos la idea que les quiero transmitir. Versión pesita dice: y a causa del aumento de la maldad se enfriará el amor de muchos, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces se proclamará este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Por tanto, cuando vean la señal de la abominación destructora, de la cual se habló en el profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan al monte, y el que esté en la azotea no vaya a recoger lo que esté en su casa, y el que esté en el campo no retroceda para recoger su ropa. Pero hay de las que estén embarazadas y de las que estén criando en esos días. Oren pues, para que su vida no ocurra durante clima tormentoso, ni en medio del día de reposo, porque habrá entonces una gran aflicción o gran tribulación, tal como no la ha habido desde el principio del mundo hasta hoy, ni la volverá a ver. Y si no fueran hechos pocos aquellos días, ninguna carne sobreviviría, pero a causa de los escogidos, esos días serán pocos. Esos días serán pocos. Vamos a dejarlos hasta allí. Fíjense cómo ellos aquí, con argumentos bíblicos, nos hacen esta pregunta. Dice: bueno, si el Señor viene en un rapto secreto y dice que nos va a guardar de la prueba, como argumentan lo que dicen, que viene antes de la gran tribulación, ¿por qué aquí el Señor dice que los que estén en Judea huyan al monte, y el que esté en la azotea no va a recoger lo que esté en su casa, y el que esté en el campo no retroceda para recoger su ropa? Aquí está hablando de algo literal. O sea, si usted ve problemas, apenas usted vea que el anticristo, porque ellos creen esto, que el anticristo hará un convenio, un tratado o un pacto de paz con los judíos, y ellos lo aceptarán como Mesías. Todos sabemos que las demás naciones lo van a aceptar sin ningún problema, no así los judíos, porque ellos conocen la Torá, ellos conocen la palabra de Dios, y cuando ellos hagan un pacto de 7 años, los primeros 3 años y medio, argumentan este grupo, que van a ser de paz y de reposo. Dice que como la palabra dice, que cuando digan paz y seguridad, les vendrá de repente destrucción repentina. Ellos dicen que a los 3 años y medio, cuando el anticristo rompa el pacto con los judíos y coloque una abominación en el templo o en el lugar de reunión, automáticamente comienza la gran tribulación o la persecución de la gente, de los seguidores de Dios, en este caso de los judíos y de los cristianos. Y eso se va a dar, según ellos, a los 3 años y medio. O sea que los primeros años van a ser de tribulación, pero los 3 años y medio siguientes van a ser de gran tribulación, como dice aquí el versículo 21, porque no habrá entonces porque habrá entonces una gran aflicción, tal como no la ha habido desde el principio del mundo hasta hoy, ni la volverá a ver. Entonces ellos dicen que es por eso que cuando eso suceda, en el momento que el anticristo
se manifieste como anticristo, porque dice que al principio va a aparecer un hombre de paz, un hombre noble, pero cuando ya muestre sus uñas, muestre sus cartas, entonces el Señor vendrá y se los llevará para el cielo y celebrará las bodas del Cordero, el tribunal de Cristo, y los demás que se queden perecerán. O sea, para algunos cristianos, los que se quedan para la gran tribulación no son cristianos y se van a perder. Eso dicen algún grupo, otros dicen que tendrán que morir, entregar su vida para poder ser salvos. Claro, ellos tienen una base, porque ahí el Señor no está hablando de que va a venir secretamente. Le dice, si ustedes ven que la cosa se pone difícil, huyan, corran a los montes, escóndanse, porque aquí miren lo que dice aquí. Vamos, aquí se me está viendo un versículo, Apocalipsis 13, 10. Vamos a ver si ese versículo es el que tengo en la mente. Dice, si alguno lleva al cautiverio, va al cautiverio. Si alguno mata, a espada ha de ser muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Eso dice la versión pesita. Vamos a leerlo en Reina Valera del 60. Dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. O sea, a algunos les tocará morir, a otros les tocará esconderse, otros irán para los montes, otros se esconderán en cualquier sitio y pasarán la gran tribulación. Por eso les dije desde el principio, no se vayan, no se despegue de la sintonía, porque esto se va a poner bueno. Son cosas que ustedes de pronto no les habían tocado el tema, porque como le dije en la introducción, muchos piensan que la gran tribulación es el fin de todo y que todo está perdido por la gran tribulación. Pero vámonos a Segunda de Tesalonicenses. Vamos a mirar Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 4. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esos puntos que da aquí el apóstol Pablo ya están en pleno vigor. La apostasía está por todas partes. Apostatar es apartarse de la fe, de la fe en Cristo, de las doctrinas de Cristo, y seguir otras enseñanzas, seguir otros ideales. Eso es apostatar. Entonces hay mucha apostasía en el pueblo de Dios. La apostasía más grande que hemos podido vivir la estamos viviendo. Y por eso tenemos que tener cuidado, porque esta es una señal de que el fin está cerca. Y dice que después que venga esa gran apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, manifestarse es que se dé a conocer como tal y como es. Que él diga, yo soy el anticristo. Yo estoy aquí para esto, que se dé a conocer como lo que es. Y como nosotros vamos a tener conocimiento de cómo va a ser su comportamiento, de cómo va a ser su proceder, lo vamos a reconocer fácilmente. Y dice que cuando él se manifieste, según los que piensan que él vendrá en medio de la gran tribulación, dice aquí, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esa va a ser la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Y entonces cuando eso ocurra, dice que se romperá el pacto de paz que él tiene con los judíos y comenzará la gran tribulación. Dice aquí, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, que haga su aparición. Y yo creo que el anticristo no se ha manifestado porque hay mucha gente que todavía tiene un conocimiento básico de la escritura,
todavía se opone a las leyes que los secuaces del anticristo quieren imponer a través de dictaduras a nivel mundial, a través de movimientos políticos, movimientos de izquierda que quieren implantar un régimen a través de normas creadas para hacernos apartar de Dios y para hacernos caer de la gracia de Dios. Vemos que hay mucha gente que ya ha perdido la fe. El Señor dijo que cuando Él regresara por segunda vez, hallaría fe en la tierra. Hizo esa pregunta porque dice que si aquellos días no serían acortados, por eso dice aquí los que piensan que Él viene en medio de la gran tribulación, que si esos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Y por eso cuando el anticristo se manifieste, si es antes de manifestarse, antes de mostrar sus cartas, ya hay gente que se está apartando de Dios, ¿qué tal cuando venga la gran persecución? Que entren a las casas, tomen a las familias, comiencen a degollarlas, comiencen a torturarlas para que lleguen a Cristo. Cuando el hermano eche al agua a su hermana que es cristiana, cuando el hijo se levante en contra del padre y los denuncie que ellos son cristianos y que no pueden estar en contra del gobierno, y vengan a su casa y los saquen, los quemen vivos, los decapiten y hagan una cantidad de cosas, los torturen para que nieguen a Jesucristo. Yo creo que si lo están negando ahora, que no hay gran persecución, no hay gran tribulación, cuando eso pueda venir, yo creo que les va a quedar más fácil de negar a Cristo. Por eso esta gente tiene ciertos versículos para sustentar su tesis y hay que respetarlo porque tienen cierto grado de realidad para que ellos puedan sustentar su tesis. Entonces vamos a entrar ahora en lo que en Primera de Tesalonicenses 5:4, 5 del 1 al 4, vamos a mirarlo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del 1 al 4, vamos a leerlo rapidito. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Una persona sobria es una persona que piensa, que analiza, que antes de actuar, piensa, analiza para actuar. Que no es fantasiosa, que no viva del qué dirán, del que escuché por allá, de que escuché por acá, que hay una persona que dice que es Jesucristo, vamos a ver si es verdad, de pronto es Él y nos vamos a quedar y lo siguen, porque el Señor dice, tengan mucho cuidado porque dirán, ahí está Cristo, no vayan, allá está en otra parte, no vayan, por allá apareció Cristo, no vayan, porque así como el relámpago se muestra, así será mi venida. Dice la palabra de Dios que todo ojo le verá. Por eso el rapto secreto no tiene base bíblica, no es bíblico, y por eso mi recomendación es que analicen bien esa doctrina, porque por muy famoso que sea el que le esté predicando, no debes creerle si no tiene un sustento bíblico. La Biblia está escrita no en un lenguaje ambiguo para que tú puedas hacer la interpretación que tú quieras, sino que lo que el predicador o el escritor sagrado quiso decir, lo dijo y hay que tomarlo al pie de la letra. Claro está, hay simbolismos, hay analogías que sabemos que debemos hacer una diferencia, pero en casos específicos, como en el caso de la segunda venida de Cristo, es algo literal y algo que debemos mirar como Dios quiere que lo veamos. Entonces, este grupo de personas piensan que el Señor vendrá en medio de la gran tribulación. Aquí le di 3 pasajes bíblicos con los cuales ellos sustentan su tesis de que el Señor vendrá en medio de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque simplemente no están haciendo analogías con otras cosas por allí imaginadas,
sino en base a las Escrituras. Entonces, ahora vamos a pasar a los que piensan como yo, que el arrebatamiento o la segunda venida de Cristo es después de la gran tribulación. Vamos a mirar. Vamos a entrar ahora en la tercera parte, que es de los que piensan que Él vendrá después de la gran tribulación. En ese grupo estoy metido yo. ¿Y por qué estoy metido en este grupo? Vamos a mirar ahora. Hay bastantes versículos aquí. Esta es mi posición al respecto y de inmediato le responderé sobre la resurrección de los justos o primera resurrección. Primera de Corintios 15. Vamos a ver. Vamos a leerlo. Primera de Corintios, capítulo 15. A leerlo aquí en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con Biblia en mano. 15, del 22 al 26. Leamos. Porque así como en Adán todos los hombres mueren, así también en Cristo, en el Cristo, todos serán vivificados. Estoy leyendo la traducción Pesita. Cada uno en su orden. El Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Vamos a leérselo ahora en la Reina Valera del 60. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Hasta el 26. Entonces, aquí podemos ver que el apóstol nos está diciendo que hay unas fases, en el versículo 23, hay tres fases, tres partes, dice aquí, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, o sea, Cristo fue la primicia junto con aquellos que resucitaron cuando Él murió. En el capítulo, creo que es 26 de Mateo, dice que en ese día despertaron varios justos de la antigüedad y anduvieron en el pueblo. Entonces esas son las primicias. ¿Las primicias qué eran? Las primicias eran cuando en una cosecha salían las primeras espigas, iban, las marcaban y luego las cortaban y se las llevaban al sumo sacerdote a presentárselas como ofrenda de primicia para el Señor. Así dice que cuando eso ocurrió, dice que Cristo, las primicias, que fueron los primeros que resucitaron con el Señor, se contabilizan como una sola, como las primicias. Dice aquí, luego los que son de Cristo, los que son cristianos, los que mueren en Cristo, y luego en su venida. Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Estos versículos no pueden pasar desapercibidos. Usted tiene que tenerlos en cuenta porque les van a servir de ayuda para sustentar de lo que estamos hablando. Vámonos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Vamos a leerlo. Versículos 13 y 18. Dice aquí: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo,
con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Fíjense que aquí el apóstol no está hablando de una tercera y de una cuarta venida del Señor. Está hablando de una segunda venida en la cual va a ser su aparición. Él va a llegar y vamos a estar con él. Dice que vamos a ser levantados y que todo ojo lo verá. Entonces usted se preguntará, bueno, ¿y cómo es eso que vamos a ser levantados y vamos a estar ahí con el Señor? ¿Para dónde vamos? ¿Nos va a llevar para el cielo? Y algunos dicen, no, que hay unas flores que son y que magnolia, que vamos a estar caminando con un arpa en la mano. O sea, de ese está imaginándose cosas. La Biblia no es para usar la imaginación. La Biblia es para investigar, ahondar en ellas y aprender de lo que los apóstoles nos dejaron para sustentar cualquier idea que tengamos. Entonces, cuando la Biblia habla de que el Señor vendrá y nos levantará, muchos piensan que cuando el Señor venga, vamos todos a vivir en la Nueva Jerusalén. O sea, según algunas creencias, dicen, no, nosotros vamos a vivir en Jerusalén, nos vamos para Israel todos. No lo conozco ahora, pero cuando venga el Señor lo conoceré. Mire, Jerusalén, yo estoy investigando, y mide 125 kilómetros cuadrados. 125 kilómetros cuadrados. Es lo que mide Jerusalén. Y dice que no había más en el 2016 de 800,000 personas más o menos para el 2016. Entonces usted se puede imaginar. Mire esto. La Nueva Jerusalén va a ser medida en el cielo con unas medidas específicas. Y esas medidas específicas que hay en la Nueva Jerusalén del cielo son las mismas que tiene la Jerusalén actual allá en Israel. Cuando esa Nueva Jerusalén descienda, va a encajar perfectamente en esos 125 kilómetros cuadrados, o un poquito más, un poquito menos, va a encajar perfectamente porque todo lo que está allí está en el cielo. El templo de Jerusalén lo hicieron en base a unas medidas que Dios le dio al sacerdote, a Moisés en su momento con el tabernáculo, y luego a David. Y es más, Ezequiel también dice que ya tiene unas medidas para el tercer templo que va a ser construido. ¿Por qué? Porque todo lo que está aquí está en lo espiritual allá. Y cuando la Nueva Jerusalén descienda, va a encajar perfectamente allí donde está Jerusalén actual. Entonces, si todos los cristianos van para allá, imagínese usted en toda la historia, en 2000 años, ¿cuántos cristianos murieron en el Señor? ¿Cuántos creyentes murieron en Cristo Jesús? Miles de millones. Entonces, si en la actualidad hay 800,000 personas y casi no caben, se están matando los palestinos con los israelitas diariamente y aún así no caben casi porque hay aglomeración de personas. Imagínese usted si hubieran miles de millones viviendo en el mismo lugar. Usted me dirá, no, es que Jesús hace milagros. No. Se va a llevar una sorpresa más adelante en el video cuando usted note que por no analizar las escrituras ha dejado todo a la imaginación y por eso es que estamos como estamos. Pero sigamos con la enseñanza. Versículo, vámonos a Apocalipsis 20. Vámonos a Apocalipsis 20 para mirar por qué yo soy de los que creo que el Señor viene después de la gran tribulación. Miren esto. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y la ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús
y por la palabra de Dios, los cuales no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Qué pasa aquí? Dice que cuando Cristo venga, se llevará a cabo la primera resurrección. Entonces, si los que dicen que Cristo viene antes de la gran tribulación y los muertos en Cristo van a resucitar, ¿qué pasa con los que mueren en medio de la gran tribulación? Porque aquí en Apocalipsis 7, si no estoy mal, dice aquí 9, dice Apocalipsis 7, 9, dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Imagínese usted esa multitud que nadie podía contar, porque son miles de millones de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: esos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Entonces aquí me está diciendo la palabra de Dios que los que salen de la gran tribulación van a estar sirviéndole a Jesucristo en el templo de Dios. Si ellos mueren, y cuando habla aquí de salir de la gran tribulación, está hablando tanto de los que mueren en medio de la gran tribulación, tanto como los que logran pasar la gran tribulación y están vivos al momento cuando Cristo viene. Porque la sorpresa que tenía esta noche es que muchos piensan que la gran tribulación es el fin de todo. Ellos piensan que cuando venga la gran tribulación se acabó el mundo, y han hecho películas como El día que la tierra se detuvo, 2012, el caos total. Algunos inventarán que van a inventar un barco para irse lejos, a evitar un tsunami. O sea, ellos piensan que la gran tribulación, así como muchos cristianos piensan que la gran tribulación es el final de todo, y que se pierda y que se quede, y que no se vaya en el rapto secreto, se perderá porque va a venir la gran tribulación sobre él. Pero lo que tengo que decirles en esta noche, en este preciso momento, es de noche aquí en Colombia, en Cartagena, Indias, donde yo estoy, es que muchos cristianos lograrán superar la gran tribulación y estar vivos en el momento que Cristo venga por su iglesia, o venga no a llevarnos al cielo, sino a reinar aquí en la tierra. Otros, en cambio, morirán en medio, decapitados. Otros serán torturados, morirán en Cristo, y en el momento que el Señor venga después de la gran tribulación, van a resucitar, y los que estén vivos van a ser transformados e irán a recibir al Señor en las nubes, a darle la bienvenida, y Él va a venir a reinar junto con todos nosotros. Entonces, quítase la idea de la mente de que la gran tribulación es el final, porque no solamente los cristianos van a lograr superar
o salir triunfantes de la gran tribulación, sino también gente impía. Algunos impíos, algunos incrédulos, lograrán superar la gran tribulación. No morirán. Van a estar vivos en el momento cuando Cristo venga. Entonces la Biblia habla, en el capítulo 21, dice que los perros, los idólatras, donde dice perro está hablando de gente que lleva un comportamiento, una vida desordenada, una vida a espaldas de Dios, de frente al pecado y de espaldas a Dios. Los pecadores, los embusteros, los mentirosos, los tramulleros, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los homosexuales, todas esas personas no entrarán al reino de los cielos que Jesús va a implantar en Jerusalén como capital de este reino universal, y por eso es que Él va a venir en el milenio. ¿Por qué? Va a haber un reino milenial cuando Cristo venga después de la gran tribulación, junto con los que murieron en Cristo, y los que estemos vivos en ese momento vamos a ser transformados. Él va a llegar a Jerusalén y va a comenzar a reinar, a imponer su reinado universal, donde Él va a ser el rey de reyes y señor de señores. Dice que el diablo, como dice en Apocalipsis 20, dice, va a ser apresado y va a ser arrojado al abismo. Y como el diablo no va a estar ahí presente, mucha gente va a comenzar a perder la fiereza. Los animales no se van a comer unos a otros. Dice que un niño jugará con una serpiente y no le hará daño. Dice que el que sea pecador y muera de 100 años, imagínese usted, será considerado maldito. Va a haber muerte en el milenio. Porque aquí estoy respondiendo al mismo tiempo otra pregunta que dice, ¿a quiénes estarán en el milenio? Pues lógico, en el milenio vamos a estar los que hemos sido seguidores de Jesús, hemos sido fieles a Él, que algunos que murieron sirviéndole al Señor, y los que estemos vivos en el momento de su regreso, que seamos fieles al Señor, vamos a reinar con Cristo en el milenio. Y vamos a estar nosotros, los seguidores de Jesús, sea judío, sea griego, sea escita, sea bárbaro, todos somos uno en Cristo, vamos a estar con el Señor. Y el resto de personas, mundanos, gente del mundo, impíos, que sobreviven a la gran tribulación, van a estar en las naciones. Porque tendremos, para ese reino universal, va a estar la capital en Jerusalén, y las demás naciones van a estar donde están ahora mismo. Cartagena no va a desaparecer del mapa. Lógico, una tragedia, como unas catástrofes como las que vienen, se van a sobreponer algunos, van a tratar de recuperar ciertas ciudades, y Jesús va a estar reinando en Jerusalén, y las demás naciones van a estar sometidas a Él, porque dice que Él regirá las naciones con vara de hierro, porque ya Él vendrá no con un discurso de amor, sino dice que con vara de hierro a regir a las naciones. Él va a gobernar a nivel mundial, y de pronto los más fieles a Él van a estar en Jerusalén, otros van a estar en las naciones gobernando juntamente con Cristo. Eso es lo que usted no sabía, que algunos impíos van a sobrepasar la gran tribulación y van a estar para el milenio. En el milenio no solamente van a estar los cristianos, van a estar en las naciones que estén alrededor de en todo el mundo. Va a haber gente impía que va a estar sometida a regañadientes al Señor Jesucristo. Entonces aquí hay otra pregunta: ¿a quiénes incitará Satanás para levantarse en contra de Cristo? A ese tipo de personas, no a los cristianos. ¿Por qué? Porque los que estaban muertos fueron resucitados, y dice aquí que ya no van a tener más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Y dice que Cristo enjugará toda lágrima. Ya esas personas, ya los cristianos, los creyentes, no van a poder ser incitados por Satanás, porque ya ellos tienen la salvación, la vida eterna, y están reinando con Cristo. Está hablando de gente impía que estaban sometidas al gobierno universal de Cristo. Entonces, en ese momento, el diablo saldrá nuevamente a las naciones, los va a incitar a que se levanten en contra de Cristo, y entonces sí vendrá el fin. Porque dice que el mismo Señor los matará con la espada de su boca, y el mismo Dios intervendrá. En ese momento vendrá también el juicio del gran trono blanco, donde se levantarán todos los impíos a recibir un cuerpo nuevo, así como los cristianos reciben un cuerpo glorioso,
para estar con Jesús, esa gente va a recibir cuerpo para el castigo eterno, el cual va a ser en el lago de fuego. Porque dice que se van a levantar y van a recibir un cuerpo. No van a estar ni que en el alma ni en el espíritu. Van a recibir un cuerpo para ser arrojados al lago de fuego, y ahí será el lloro y crujir de dientes. Esa es la parte, dice la palabra de Dios, de que de todos los que siempre han aborrecido al Señor, de que no quieren saber nada de Dios, de los que desechan todo lo que tenga que ver con Dios. Algunos han tenido sueños que dicen que el que está en el infierno y era borrachín aquí en la tierra, allá van a haber demonios echándole licor para que tomen. Son sueños que ellos han tenido, experiencias que argumentan tener después de muerto, pero la Biblia dice que ellos van a tener un cuerpo y van a ser atormentados. El mismo diablo y el mismo anticristo y la bestia, todo eso van a ser atormentados en el infierno. No piense que es como en las películas que hemos visto, donde está el diablo como un rey como un rey en el infierno, con un trinche bien grande, y a todo el que llega a recibirlo bienvenido. No, el lago de fuego va a ser un lugar de tormento tanto para el diablo y sus ángeles, como para el anticristo y para todos aquellos que han seguido al diablo y le han dado la espalda a mi Señor Jesucristo. Entonces he respondido varias preguntas en una. Entonces, si el tribunal de Cristo, dicen ellos que no es para, que es para los cristianos, para bendecirlo, para premiarlo por sus buenas obras, buenas acciones, va a ser antes de la gran tribulación, y la resurrección va a ser antes de la gran tribulación. Entonces los demás, ¿qué pasa? ¿Cuándo van a resucitar? Si hay dos resurrecciones, la primera de los justos y la segunda de los impíos, que es después del milenio, para recibir cuerpo nuevo y ser arrojados a un lugar de tormento. Entonces el punto álgido de todo esto es que el Señor viene después de la gran tribulación, viene con los que murieron en Cristo. Los que estén vivos en ese momento van a ser transformados, reciben un cuerpo glorioso. Vamos a reinar con Jesús aquí en la tierra, no en el cielo. Jerusalén va a ser la capital de ese reino milenial, y las demás naciones de alrededor van a estar aquí, van a estar en su sitio sirviéndole al Señor. Los cristianos van a estar regados por todo el mundo, en las naciones, gobernando con justicia bajo el dominio del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Cuando Satán o el Satán sea suelto después de esos 1000 años, nuevamente sale, incita a las naciones, y los que estén bajo sujeción, bajo nuestro gobierno, va a pasar como en la actualidad. Los desórdenes vendrán, se armarán para ir a pelear contra mi Señor Jesucristo en Jerusalén, y entonces vendrá el fin total, y vendrá cielo nuevo y tierra nueva. En el milenio va a estar el árbol de la vida, donde dice que las hojas del árbol de vida será para sanidad de las naciones. Eso tiene que ocurrir en el milenio, no después del milenio, porque después del milenio no habrá muerte. En el milenio habrá un gobierno de Jesucristo con nosotros, con cuerpo glorioso, y el árbol de la vida será dado a aquellas personas para sanidad, para los que estén enfermos, que habrá enfermedad. Para la gente que no es cristiana habrá enfermedades, morirán también, y luego que pase el milenio van a resucitar después, a resucitar para recibir un cuerpo y recibir el castigo por todas sus malas acciones. Entonces yo creo que todas estas preguntas están resueltas. Usted me preguntaba, muchos me preguntaban, ay, el milenio, ¿cuándo es? Yo, después de la gran tribulación. Cristo viene a la tierra a reinar con su iglesia. ¿Y cuándo se da la primera resurrección? Después de la gran tribulación, porque si es antes, entonces los que mueren en medio de la gran tribulación, ¿qué pasa con ellos? ¿Se pierden? No. Por eso hay que leer la Biblia, hay que hacer encajar todo, lo espiritual a lo espiritual y lo literal a lo literal. Allí está la solución a todas esas inquietudes que tenían algunos respecto a este tema, porque es un tema bastante difícil, pero traté aquí a duras penas de tratar de darles la idea principal para que tengan en cuenta que la gran tribulación no es el fin de todo. La gran tribulación va a ser una catástrofe tremenda, pero algunos cristianos lograrán superarla, al igual que muchos impíos, que dice la Biblia, claramente dice que aún recibiendo
úlceras, viendo los juicios de Dios, no se van a arrepentir de sus hechicerías, de sus guerras, de nada, se van a seguir igual. Pero cuando Cristo venga los va a someter. Dice que toda rodilla se doblará delante de la presencia de mi Señor Jesucristo, porque Él es el Rey de Reyes y Señor y señores. Cuando ya Él, pasados los 1000 años, va a entregar el reino, cuando todos los enemigos de Él estén sujetos bajo la planta de sus pies, va a entregar el reino a Dios y Dios va a hacer todo en todo. Así que mi hermano y amigo, no se preocupe por lo que esté pasando en este momento. Tenga paciencia, mucha paciencia. Trate de tomar las cosas con una actitud positiva, porque vienen días difíciles, pero contamos con la bendición de que Dios nos protege, así como Dios protegió a su pueblo en las 10 plagas de Egipto. También nos va a proteger, nos va a llevar a un feliz término, sea cual sea el momento de adversidad que estemos viviendo. Tengamos paciencia, porque Dios tiene en cuenta todo lo que hacemos, cómo actuamos, cómo nos movemos, cómo pensamos, cómo procedemos ante ciertas situaciones. Tengamos paciencia, porque Dios quiere que nosotros estemos despiertos, estemos velando, para que cuando Él venga no salgamos avergonzados. Sea que venga al atardecer, al canto del gallo, al final de la madrugada, estemos conscientes de que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, y Él quiere que mantengamos una santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga, y hasta una próxima oportunidad. Espero que con este video se te hayan aclarado muchas cosas, muchas ideas que tenías en la mente, y si tienes dudas, por favor házmelas saber vía WhatsApp, y yo te estaré respondiendo muy amablemente cualquier situación, cualquier duda que te haya generado este video. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y hasta una próxima oportunidad.